Saludos amigos de Noticel, nos encontramos en esta tarde con Alex Trujillo, Alex Capó Carrillo, como yo prefiero llamarle en el día de hoy. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Dios la bendiga, ¿cómo está? Muy bien, estoy muy bien y quiero que sepas que estoy contenta de poder hablar contigo. Sé que llevas varias semanas fuera, que estás haciendo, ¿verdad? Tu trabajo en la calle, como yo digo, en la calle de la buena manera, esta vez predicando. Pero yo quiero, Alex, que tú me digas hoy, en esta fecha, ¿cómo te sientes hoy? Pues bueno, me siento sumamente contento, de agradecimiento, mucha gratitud en mi corazón, el recibimiento, ¿verdad?, de tantas personas que me dan abrazos, que me dicen que me aman, que dicen que están orando por mí, muchas palabras de aliento para seguir haciendo lo que es correcto, para seguir haciendo la voluntad de Dios. Y pues no me esperaba tanto amor, no me esperaba tantas bendiciones que me han venido desde que salí. Estuviste predicando el domingo y yo de camino a donde estoy aquí, venía escuchando tus palabras porque quería saber cómo te sientes. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención, Alex, y es que esta parte yo no la recordaba de la historia. Yo era reportera cuando pasó todo lo que pasó contigo. Yo trabajaba en El Vocero, así que se cubrió ampliamente todo, ¿verdad? Todo tu proceso previo y durante. Y yo no sabía que durante gran parte de tu vida delictiva, tú tenías una inclinación y unas preocupaciones muy grandes de sentirte solo, de pedirle incluso a Dios y de orar, pedir evangelistas a tu lado, pedir música cristiana. Cuéntame cómo funcionaba ese corazón que estaba entre la delincuencia y entre una necesidad espiritual muy grande y quebrantado. Y sí, así mismo como todo lo que estás describiendo, así me encontraba yo cuando, ¿verdad?, estaba en ese mundo. Llevaba una lucha dentro de mí que ya sentía, ¿verdad?, las cargas de mi pecado, me sentía cansado, sentía mi alma agotada ya, deseando, ¿sabes?, pues ya no querer hacer lo mismo. Buscaba la manera, ¿verdad?, de, pues, eh, leer la Biblia para poder encontrar la paz que realmente, ¿verdad?, no tenía paz, tenía que cuidarme de mis amigos, de mis enemigos, de los guardias, tenía que pensar cómo hacer dinero. Y entonces pues tenía tantas preocupaciones. Después tenía las preocupaciones, ¿verdad?, de pues cuando hicieron un operativo que trancaron como 7 residenciales a la misma vez. Y pues y el superintendente había dicho que había trancado esos 7 residenciales porque él quería que mis amigos me entregaran vivos o muertos, ¿sabes? Al trancar, ¿verdad? Si es de residenciales, pues podía poner en contra, ¿verdad? Decían, pues por culpa de Ale, y podían pues entregarme o vivo o muerto. Y pues vinieron muchas preocupaciones, y en el Señor podía encontrar ese refugio, que me refugiaba en su palabra, aunque no lo entendía muchas veces, pero sí me refugiaba en esas promesas que me decía la Escritura. Tuviste algunos angelitos, ¿verdad? En cada lugar que te metías tuviste angelitos. Sí. Escuché la historia de Elba en Covadonga. Escuché otras, ¿verdad? Otras personas que acudías a buscar esa paz espiritual que te tenía mal, que no tenías, que no poseías, y que Uh-huh. aún dentro de este mundo tan feo que estabas viviendo, encontrabas alguna paz. ¿Cómo era posible encontrar esa paz? Pues créeme que no solamente lo encontraba cuando leía la palabra del Señor, cuando oraba y le daba mis preocupaciones al Señor, pero a la misma vez tenía una poca fe, ¿verdad? Que volvían esas preocupaciones, por más que oraba, venían otra vez a mi mente, a mi corazón. Y cuando leía la Biblia, pues, o cuando ponía música cristiana para poder dormir, pues podía encontrar una paz que, ¿verdad?, que no experimentada nunca. Y eso fue marcando mi fe, fue marcando como mi confianza, pidiéndole a Dios siempre: Señor, cuídame, protégeme. Y muchas veces, a veces no tenía ni dónde dormir, teniendo dinero, pudiendo pagar un hotel, pero no podía quedarme en un hotel, ¿verdad? Por la búsqueda que tenían de mi persona. Y le pedí al Señor y me abría puertas para buscar un lugar, ¿verdad?, donde quedarme. Yo en cada residencial pues tenía una mamá, pues que no sé, yo siempre me he puesto en gracia con personas mayores, con señoras, y me veían como un hijo. Me lavaban la ropa, me cuidaban, me daban de comer.
Pues todo el mundo pensaba, ¿verdad?, que yo era una persona bien mala, y aunque, ¿verdad?, pues no es que era un angelito, pero con las personas mayores, pues siempre, pues, traté siempre de ser una persona como si fuera, pues, un niño, siempre, pues, le pedía la bendición, era bien educado con las personas mayores y siempre recibía mucho cariño de las personas mayores. Alex, cuando te escuché decir que buscabas de Dios en esos momentos de gran tribulación, también sé que te criaste en colegios, ¿verdad? En colegios cristianos. O sea, tú tenías una base cristiana, tenías una base familiar cristiana. ¿Cómo era esa vida antes de que entraras a la delincuencia? Pues mirando ahora, ¿verdad? Como era un niño bendecido, vivía en una casa con piscina, mis papás me daban todo lo que yo necesitaba, todo lo que yo quería, me celebraban los cumpleaños en los lugares que yo escogía, mi mamá no faltaba nunca un plato de comida, era una mujer bien dedicada a los hijos, era bien mamá, y Era una familia adinerada. de clase media, pues mi papá Ujú. trabajaba, mi mamá era contable en la iglesia episcopal, y entonces pues sí, tenía todo lo necesario, tenía, ¿verdad? Dormía con aire acondicionado, nunca me faltó nada, ni ropa, nunca tuve maltrato tampoco, porque pues mi mamá, ¿verdad? Era una mujer que era bien cariñosa, siempre estaba buscando cómo mostrarnos amor. Y estudiaste en colegio privado y cristiano. Sí, estudié en la Adventista, estudié en colegios católicos, en episcopales, en bautistas. Siempre trataron, ¿verdad? Aunque mis papás nunca fui a una iglesia con ellos, no eran practicantes en Ujú. cuanto a la religión, pero sí me quisieron dar ese fundamento de que, ¿verdad? Que supiera que había un Dios. Alex, ¿cómo fue ese proceso de meterte en este mundo? O sea, eras muy joven, eras un teen, literalmente eras un teen. Un ¿Cómo? niño, Sí, tenías que 14 años. 14 años cuando comencé. Y a ¿Cómo los 12 comencé a coger malas amistades. A los 12 fue cuando Cuéntame comencé. cómo fueron esos 12 años que fueron los pasos previos a tu entrada oficial al mundo de la delincuencia. Y te lo pregunto, Alex, no por otra cosa que no sea, yo soy una mamá de un niño de 15 años y todas las mamás tenemos muchas preocupaciones de cómo se empieza, cómo se llega, qué puedo detener. Quiero más una lección tuya que un relato morboso de cómo llegaste ahí. Pues yo pues te puedo decir que eh, la manera de buscar quiénes son los amigos de tus hijos, conocerlos, cómo piensan, pues yo comencé pues a pasarme con personas, ¿verdad? Pues iba al negocio de mi papá y le decía, papi, voy a un momento a entrar al residencial. Y entonces pues ahí comencé a pasarme con personas que, ¿verdad?, que estaban controlando el residencial, y comencé a conocer ese mundo, y cuando viene a ver, pues tú comienzas como a conciencia a corromperse, a endurecerse, porque comienzas a ver eso como si fuera algo natural, vender droga, el subsistir a través, ¿verdad?, del narcotráfico, la necesidad cuando comienzan a buscar tu vida porque te pasas con esas personas, comienzan a buscar tu vida, aunque tú no tienes nada que ver con sus problemas, pero al pasarte con esas personas, pues ya tu vida comienza a tomar riesgo, y comienza a sentir la necesidad entonces de andar armado, o si no, como yo, que me tuve que ir de casa de mis padres. Entonces, los comienzos es para un padre, yo le diría siempre que busquen la manera de conocer a sus amigos, con quién sus amigos se relacionan, porque esa influencia en la cual el hijo de uno va a estar creciendo o se va a estar moldeando, porque sí tiene los fundamentos del hogar de sus padres y su madre, pero también hay una influencia exterior de los amigos, de lo que le dicen, de cómo piensan, qué les gusta. Entonces, pues esos patrones, pues bueno, uno estudiarlos, y entonces cuando hay un amigo, ¿verdad?, que uno sabe que no le conviene, ¿verdad?, porque a lo mejor le anda fumando marihuana, o porque bebe pastillas, o porque usa droga, pues ya sabemos que entonces pues hay una influencia sobre el hijo de uno, pues que puede llevarlo a la influencia, ¿verdad? Si no tiene esos fundamentos claros de qué es lo que hace la droga, qué conlleva la droga, cómo una persona puede autodestruirse por medio de la droga. Entonces, si no se le da ese conocimiento y tú le enseñas, mira, él está haciendo eso, pero mira, estos son las consecuencias que se pagan cuando una persona, la esclavitud que van a comenzar a vivir porque crean una dependencia de esas drogas,
Pues en mi caso fue que pues, comencé a pasarme con personas que pues, lideraban un residencial, que andaban armados, que pues, cometían crímenes. Y entonces pues eso fue influenciando mi vida, fue influenciando mi manera de pensar, aunque no veía ese patrón en mi casa, pero ya comienzo a tender a querer hacer lo mismo, igual que ellos. ¿Te dieron droga? Nunca, no. Nunca fui adicto a la droga porque la droga, pues, a mí, una vez probé una pastilla y me daba tanto down que yo sentía como que se me aceleraba el corazón y desde ese día, pues, no sentí como que no era parte de mí, porque me sentía como que me adormecía y yo siempre tenía que estar como que a la expectativa, ¿verdad? Por mi situación. Entonces, pues, gracias a Dios, nunca me refugié en eso, aunque a veces pasaba por tantas situaciones que deseaba desconectar mi mente por tantas situaciones, tantos problemas, y deseaba tomarme una pastilla como para desconectar y relajarme, pero eso, no, el down que me daba era tan grande que mi corazón se me aceleraba y como que no me gustaba. ¿Mantenías otro tipo de high, que era la adrenalina que te da la delincuencia? Sí, sí, ¿Cuál fue, eso pues, cuál fue tu primer acto delictivo, Alex? bueno, pues, comenzar a andar armado, comenzar a vender drogas, esos fueron los primeros pasos, ¿verdad? No a vender, sino pues a controlar, porque uno nunca vende como tal, yo nunca fui tirador, pero sí comienza a operar un punto de droga, esos fueron los primeros pasos. ¿Cuál es la diferencia entre un tirador y alguien que controla? Pues el tirador, ¿verdad? Pues el que controla es una persona, ¿verdad? Que es el dueño del punto, él compra las grandes cantidades, las manda a indicar, ¿sabes? A ponerlas en bolsitas, entonces pues se le entrega a alguien que le llaman el runner, que es la persona que se encarga de entregarle a los tiradores cierta cantidad de droga y que el dinero que ellos vendan pues se lo cuadren al que es runner y el runner se encarga pues de que todo lo que, de toda la droga que tú mandaste a embolsar, pues él te tiene que cuadrar todo ese dinero a ti. Ese es el que cobraba y te lo entregaba. Y se la entrega. Tú eras el jefe de la operación. Ajá. ¿Cuánta gente pudo haber estado trabajando para ti? No te puedo decir cálculo, pero como eran muchos residenciales, pues sí, muchas personas. Muchas personas. ¿Cómo fuiste adentrándote en el control de los residenciales? Porque empezaste por uno, pero terminaste como con 7, ¿no? Sí, pues tú pues, comienzas, pues, ¿verdad? Entrando a esos residenciales, pues, de manera, pues, tienes que entrar con armas largas, tienes que, pues, sacar las personas que estaban antes ahí, porque, pues, antes de tú estar ahí, pues, habían otras personas. Y, pues, sí, así es que tú comienzas a controlar los residenciales. ¿Y viviste así cuántos años? Te puedo decir, como después de la muerte de mi hermano, hasta los 23 años. O sea, tú estuviste casi 10 años En ese mundo. en esa situación de huida, de Llevo. persecución y de mucha angustia. Eh, eh, Murió mucha gente en esa trayectoria. Sí, tuve muchos amigos míos que perdieron la vida. Te puedo decir que hasta, puede decir como 20 o 30, hasta más, de amigos míos que, ¿verdad? Que vi por los problemas y todo eso, que perdieron la vida, que tenía que ir al funeral de ellos, mirarlos como, ¿verdad? Estaban en una tumba no, sino en el sepelio, viéndolos, ¿verdad? Ya sus cuerpos fríos. Y fue, son tiempos bien, bien difíciles. Y eran amigos tuyos en ese momento, pero ahora los ves como amigos tuyos, ¿no? Bueno, pues esas personas que te hablo, ¿verdad? Pues fallecieron. Eh, Realmente desde que me convertí al Señor, pues me desconecté del mundo. Tenía teléfonos dentro de la cárcel, lo vendí, me desconecté, solamente llamaba a mi papá, a mi mamá. Mantuve ese mismo patrón 14 años sin tener celulares dentro de la prisión, que, ¿verdad? Un esfuerzo que uno tiene que hacer porque pues hay celulares y a lo mejor tú deseas comunicarte más con tu familia y me sometí al sistema de los 300 minutos que me daban dentro de la federal y pues mantuve desde que me convertí al Señor, pues di ese paso de fe y le dije a Dios que me diera la voluntad, que yo tenía la voluntad pero no tenía la fuerza y el Señor me la dio y me desconecté, me mantengo desconectado, ¿verdad? De
todo lo que tenga que ver con trasiego de droga o problemas o situaciones, pues sí, me desconecté de todo ese mundo cuando acepté al Señor. Y Alex, cuando hubo una parte de tu relato, de tu sermón, de tu relato del domingo que me llamó mucho la atención y fue ese momento en que estabas en la discoteca, y que entraste y quisiste compartir con tu hermano una cosa que hubiera sido tan natural para una persona que no estuviera en ese mundo y terminó en una balacera, Sí. en el comienzo de tu persecución. Descríbeme cómo fue ese momento, cuando tú lograste escapar de esa situación. ¿Qué vino a tu mente? ¿Hasta aquí llegué? Pues, cuando el bouncer me iba sacando, ¿verdad? Que, ¿verdad? Estoy dentro de la disco, pero los bouncers me van sacando y los enemigos míos están detrás dándome cantazos, dándome por la espalda y dándome en la cara y yo tratando de zafarme, ¿verdad? Mi camisa del control que tenía el bouncer de mi cuerpo y yo tratando de zafarme y escuchaba las voces que me decían, hoy te vas a morir, hoy te vas a morir. Y cuando veo que estoy saliendo por la puerta, pues más comienzo a moverme más para tratando de desprenderme de los brazos de los bouncers. Y cuando estamos llegando a la puerta, ¿verdad? Que comienzan a escucharse disparos, pues el bouncer se asusta y me suelta, ¿verdad? Del agarre que me tenía y yo pues corro para adentro de la disco y me meto hasta donde estaba el DJ. ¿Verdad? Cuando pasa esos momentos así, pues tú estás tan cegado al vivir en ese mundo que muchas veces lo que te da es como que más ira, te da más enojo, porque pues tu vida, ¿verdad? Pues estuvo en ese momento de riesgo. A lo mejor otra persona diría, no, yo me voy para Estados Unidos, pero en ese mundo que yo estaba viviendo, pues era una manera, mi mentalidad era otra y yo decía, no, yo no me voy para Estados Unidos, yo voy a resolver estos problemas. De hecho, tu familia se fue. Sí, mi mamá y mi hermano menor, mi papá siempre se quedó. Tu papá se quedó y cumplió cárcel también. Sí, y cumplió cárcel porque él no tenía nada que ver, mi papá nunca ha bregado con droga, pero lo meten dentro de la conspiración, por ser mi ¿Verdad? papá. En el proceso de cogerte a ti. Ajá. Y cuéntame del asesinato de tu hermano. Pues sí, mi hermano, pues, él trabajaba con mi papá en el Liquid Store y él trabaja jueves, viernes y sábado, que eran los días más pesados para ayudar a papi. Y entonces, Ujú. pues, él sale de la barbería y hacerse unos cerquillos y se para al frente de un residencial que se llama Los Cedros. Son unos condominios. Y al Sí. frente hay una gomera y él se para ahí y parece que de arriba lo ven de esos condominios y bajan, ¿verdad? Llegan ahí en un carro y lo interceptan y comienzan a preguntarle por mí, por los amigos míos que yo me pasaba. Y mi hermano le dijo que no tenía nada que ver en eso y ahí pues pasó el suceso de que mi hermano falleció. ¿Cómo se supera sentir que a tu hermano lo mataron por ti? Pues fue una vergüenza bien grande, ¿sabes? Una culpabilidad que llevas dentro de ti, te sientes vergüenza porque tus papás, ¿verdad? Pues no, tú lo estás viendo sufrir, estás viendo a tus papás sufrir. Muchas veces cuando mataron a mi hermano decían, no, ese no fue Bolan, ese tuvo que haber sido Alex, ¿verdad? Todo el Ujú. mundo daba por mí de que era yo, porque la gente no creía realmente que a mi hermano lo mataban, porque mi hermano se pasaba todo el día normal, como una persona común y corriente. Pues sientes vergüenza ante tus padres, sientes una culpa dentro de ti bien grande, porque siempre estás recordando, ¿verdad? Que pues si tú no hubieses andado en esos pasos, si tú no hubieses escogido ese camino, pues mi hermano estuviese vivo y ya no puedes darle para atrás y tienes que vivir con eso, ¿verdad? En tu conciencia, en tu corazón y es bien duro, ¿entiendes? Eso fue bien duro, bien duro. ¿Amasaste mucho dinero, Alex? Sí, pero se van todo pues, en problemas, en guerra, se van en un abogado, tienes que pagar mucho abogado. Realmente el dinero se hace agua, cuando es un dinero sucio, pues sí, se hace agua, cuando viene a ver el dinero se hace agua. Estuviste varias veces involucrado en tiroteos, ¿verdad? Entrando a residenciales, tú personalmente. Uh -huh. Sí. Cuéntame cuando entraste a Nemesio Canales, por ejemplo. Pues en ese residencial, pues realmente yo no entré, ¿verdad? Con alma, ¿verdad? Como a quitar. Entré, ¿verdad? Porque unos amigos míos me invitaron a que, ¿verdad? Que estuviese allí con ellos.
y así fue que comencé a estar allí, pero después de allí pues tuve situaciones, ¿verdad? Que tuve que en ese mundo pues piensas que tienes que defenderte. Y sí, pues, así, pero en los otros residenciales, pues sí, tuve que entrar de una manera, ¿verdad? Que no es la correcta, en la cual me abochorno ahora, ¿verdad? Decirlo, porque pues, Dios ha creado unas convicciones bien fuertes en cuanto a lo que es el pecado, lo que a Él no le agrada. Ujú. Y pues ahora lo veo, ¿verdad? Como una manera hablo de ella, pero lo hago con un corazón arrepentido, ¿sabes? Con un corazón que no quiere volver a ser esa persona. Hablas de los amigos que murieron en el proceso, pero hay otra gente que se enfermó, que se convirtieron en adictos, que murieron ¿verdad? A consecuencias de actos tuyos. Eh, ese encuentro que tú has tenido con Jesucristo, ¿verdad? Es total, o sea, ¿hay algún momento en que a pesar de esa relación que tienes ahora con él y de haberlo encontrado, te, te taladra el cerebro pensar que alguien murió o que alguien dañó su vida por ti? Cuando, ¿verdad? Pues siempre cuando no tenía a Cristo estaba el remordimiento, estaba la culpabilidad, pero cuando recibí al Señor sentí, ¿verdad? Que Él me había perdonado, lo sentí, se lo pregunté, Él me lo recalcó en un sueño y me dijo las cosas pasan y son hechas nuevas, que es un versículo de la Biblia que dice que todo Ujú. aquel que viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando Dios me certificó que me había perdonado, pues porque uno siente esa culpa y saber que Dios te perdonó y saber que te ha dado un nuevo comienzo y te da la nueva oportunidad de volver a rehacer una vida, pero con Él, teniendo una relación con Él, pues me siento más comprometido con Dios en darlo todo de mi parte, en querer hacer su voluntad, en querer vivir para agradarle, en querer, ¿verdad? Vivir basado en sus preceptos y mandamientos. Sí, eso me da, al revés, lo que me da es mucho más fuerza el saber dónde yo me encontraba, de dónde me sacó, de dónde me libertó, de los apegos que yo tenía en mi alma, cómo Él me desprendió de ellos, pues me da como que tengo que amarlo más a Él, porque si Él me amó, aun cuando yo era pecador, y murió por mi pecado, sin yo merecerlo, para que yo pudiera tener una relación con Él, para que yo pudiera reconciliarme con el Padre, pues ahora pues tengo más amor, porque dice que el que pocos pecados se le perdona, poco ama, pero el que se le perdonado muchos pecados, ama más. Y pues por eso tengo esa pasión y ese deseo de querer vivir para Él, de querer agradarle, y de querer, ¿verdad? Buscar la manera de cómo yo puedo alcanzar a otros jóvenes para que no cometan los mismos errores que yo cometí, para que no vivan esa vida de delincuencia, ¿verdad? En la cual yo viví, cómo uno puede crear conciencia en los jóvenes para que no se pierdan, para que no mueran, para que no desperdicien su vida en una prisión para siempre. Y creo, ¿verdad? Que ese es el enfoque, ¿verdad? En el cual el Señor me está guiando. Para que no tengas que huir, porque también te encerraste 6 meses en un apartamento, solito, Exactamente. solito, no sé cómo lo hiciste, ¿cómo lo hiciste? Pues créeme, mira, cuando llegaban los amigos míos a las 3 de la madrugada a llevarme compras, ¿verdad? Porque lo hacían de madrugada, iban a un supermercado de madrugada, me hacían la compra. Y yo no tenía teléfono, no hablaba, a veces estaba un mes sin hablar con nadie, solo en un apartamento. Y cuando ellos llegaban, yo les decía, por lo menos quédense en 15 minutos porque necesito hablar con alguien. Así de fuerte. O sea, que tú pedirle a una persona, quédate 15 minutos por lo menos porque necesito dialogar con alguien. Porque en una prisión tú estás, ¿verdad? A lo mejor estás en un hueco, pero tú ves el guardia que te lleva la comida, puedes hablar con otros presos, ¿verdad? A través de las puertas, pero tú estás solo sin hablar con nadie. Pues ahí, pues en ese momento, pues yo estaba trabajando, ahí fue que comencé a leer la Biblia, comencé a poner música cristiana y creo que fue un momento en el cual Dios comenzó a trabajar, ¿verdad? Y llevándome un proceso de arrepentimiento. En ese periodo de los 6 meses, pues yo sé que luego ocurrió, pero en ese periodo de los 6 meses hubo algún momento en que tú dijiste, basta, basta, me voy a entregar. Muchas veces lo pensé, entregarme y ya, porque pues tienes que estar cuidándote de todo el mundo, ¿sabes? No tienes paz en tu corazón, no hay manera no vives, no es. Cuando a mí me cogieron, yo sentí una paz como si me hubiesen quitado un bulto de piedra encima. Así me sentí. Yo ya dije, ya voy a enfrentar ahora, ¿verdad? Lo que tengo que enfrentar y ya no tengo que estar con esa persecución de tratar de esconder mi cara cada vez que me bajaba de un carro,
tratar ¿verdad? De cuidarme de mis amigos, cuidándome de mis enemigos, de los mismos guardias que también no me atraparan y también me pudieran entregar ante mis enemigos. ¿Sabes? Ya descansa, ya como que tú entras a un descanso en cuanto a cuidarte, a andar a la defensiva. Desapareció tu mundo de desconfianza, irónicamente. Exactamente. Eh, Alex, el día que a ti te arrestan, ¿verdad? Que finalmente ocurre, que estás con la Biblia, yo dije, nah, eso es manipulación. No, es que ese era mi refugio, créeme. Ese era mi refugio cuando yo necesitaba tener paz, leía los salmos, leía la palabra del Señor. Tenía que poner música cristiana para poder dormir. Y el Señor, ¿verdad? Comenzó a manifestarse en mi vida, ¿sabes? Me estaba mostrando que lo que yo necesitaba estaba en Él. Y pues cuando el pastor Legui comenzó a visitarme, pues ya me sentía cansado, créeme que me sentía como si me fuera a morir ya de tan Fuiste, cansado que fuiste, sentía. fuiste un clientito difícil para el pastor, dice. Sí, sí, porque cuando él llega, Clientito ¿verdad? en el buen Pues sentido de la palabra. sí, cuando él llega, pues yo pues, voy con una mentalidad, ¿verdad? Pues una mentalidad como la tenía en el mundo. Y entonces pues comienza a hablarme de verdad de los quebrantados de corazón, comienza a hablarme del perdón, comienza a hablarme de la salvación, comienza a hablarme de las promesas de Dios. Pues para mí, ¿verdad? Todo eso era nuevo porque me lo está explicando, me lo está dando a entender. Y fue un poco difícil porque pues yo siempre pues me mantenía con un poco como el corazón endurecido porque tenía mucho rencor, porque todavía, ¿verdad? No quería dejar ese mundo completamente hasta que la palabra, ¿verdad? Fue quebrantando esa dureza, hasta que ya dije, no, ya yo me voy a entregar al Señor, ya no quiero seguir viviendo ese mundo así, ya no quiero, ya. Y de Y hecho, le pedí a Dios que me diera, que tenía la voluntad porque deseaba en mi corazón, pero no tenía las fuerzas, cómo poder desprenderme del mundo, cómo desprenderme de mis amigos. Y cuando comencé a dar esos pasos de fe a mis amigos, me mudé hasta de una unidad para no poder estar con ellos, porque ellos cada vez que hablaba con ellos me querían llevar a temas del mundo, cosas que habían pasado, cosas que estaban pasando. Entonces pues me tuve que mudar de unidad cuando dijeron que era un cambio, que sí, que los que se quisieran cambiar, pues me cambié. Y así pues comencé, ¿verdad? A darle esos pasos de fe y a querer buscarle ese cambio ¿verdad? Que necesitaba en mi vida. porque aún en las instituciones había una tentación. Sí, por los teléfonos, hay teléfonos, puedes conectarte con el mundo, hay maneras, ¿verdad?, de que la gente entra a droga, pero no quise ya estaba cansado, ya mi alma De ya hecho, no quería eso. tú te ¿Ah? declaras culpable, tú no luchas los cargos, tú te declaras culpable. Sí, a los Era, 3 meses, el proceso de basta, sí, iris por iris, ya voy a enfrentarlo y punto. sí. A los 3 meses me hice culpable de 20 años en el foro federal, después de 3 meses más me sentencian y a los 3 meses pues me sacan. Los casos de Puerto Rico, la mayoría se me habían caído. ¿Por qué? Porque uno estaba en un crucero, que tenía un testigo diciendo que yo había matado a una persona y yo estaba en un crucero, me cogieron por el polígrafo con la mano derecha, con la mano izquierda, mostrando que una hora antes yo estaba, la ubicación donde yo estaba en el crucero y que la firma era mía, ¿sabes? Y otros testimonios más que decían que yo había quitado con otros testigos y él había quitado la vida a alguien, pero realmente esa persona mencionaba a otras personas que estaban presas, ni que yo andaba con esa vez, eran testigos fabricados que se pudo probar mucho más allá de dudas razonables que realmente yo no tenía nada que ver con esos casos. Entonces, pero ya en el caso, ¿verdad?, de que yo me hice culpable a los 35 años, pues yo sabía, ¿verdad?, que si era culpable y pues decido pues hacerme culpable, pero buscando, ¿verdad?, siempre el menor castigo. Y pues, y hasta que los abogados no podían hacer nada y Dios tuvo que tomar el control y gracias al Señor, por eso yo sé que Él fue el que me ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de yo poder salir antes del tiempo posible. Y por eso, ¿verdad?, a muchos le parecía una locura de que yo esté en Puerto Rico, ¿verdad? Porque dicen, no, pero a lo mejor podía coger coger Estados Unidos Otro y vivir destino. acá. Pero Donde como yo sé está que nuevo. tengo un compromiso con Dios, que tengo que hacer su voluntad y lo que Él ha puesto en mi corazón es que predique aquí en Puerto Rico, pues tengo que cumplir con Él porque sé que mi vida, pues, se hubiese perdido en el mundo si no hubiese sido por Él. Él tuvo misericordia, nunca permitió que me dieran ni un disparo.
tuvo misericordia para también permitir que yo tuviese la oportunidad de salir, de volver a tener un nuevo comienzo con él. Entonces, tengo tanta deuda con Dios, así como yo me sentía a veces comprometido con mis propios amigos, ahora yo me siento un compromiso tan grande con Dios por lo que ha hecho en mi vida, que pues mi deseo es obedecerle, aunque no parezca normal, muchas veces las decisiones que él me diga, mira, haz esto. ¿Por qué? Porque para otros dirían, no, para Puerto Rico yo no iría. Te enfrentas a la incredulidad también en este proceso, de la gente que en noviembre, por ejemplo, cuando saliste fue como que, pero ya venía una historia sabiéndose de que te habías convertido, de que tenías otra vida, y llegaste a Puerto Rico y hubo una especie de expectativa en eso. ¿Cuál es tu situación actual con la ley? Pues ahora mismo pues estoy bajo palabra, le debo todavía, creo que son 18 meses o si no 2 años al sistema correccional de Puerto Rico. Luego de eso también tengo una probatoria federal, ¿verdad? Que, ¿verdad? Siempre estoy siendo supervisado, tengo que darle muestras, ¿verdad? Eh, eh, para saber, ¿verdad? Que no estoy usando dron, que, ¿verdad? Yo nunca he utilizado, pero son parte del proceso. Tengo que estar ciertos días, ¿verdad? Que ellos me citan ahí donde ellos ¿verdad? Para ver qué yo estoy haciendo, si estoy trabajando y pues para seguir en continuidad, ¿verdad? Del estado en el cual yo estoy siendo integrado en la sociedad. Eh, no tuviste una niñez normal ni una adolescencia normal. Una niñez quizás sí, una adolescencia La no. niñez creo que la mejor parte de mi vida, yo siempre digo que fue mi niñez. Fue la niñez. Una niñez hermosa que creo que eso me ayudó mucho a yo poder buscar un cambio, porque no fue así como me criaron. Claro. ¿Qué de familia tienes? ¿Ah? ¿Tienes familia aquí? Sí, mis papás, tengo tíos, tengo mi papá, pues, poquitas primos, que verdad que tengo aquí, no tengo, ya han fallecido en esos 15 años, yo perdí a mis dos abuelas, perdí como 3 tíos, perdí a mi mamá, sabe que he tenido muchas pérdidas en estos 15 años, pues, ahora que salgo, pues, son pocas, ¿verdad? Ha disminuido la familia. Sí, pero eres joven aún, tienes break para hacer otra. Sí, pues la estoy muy enfocado en predicar la palabra del Señor, pero sí deseo, ¿verdad? Conocer a una persona, volver a rehacer mi vida, ¿verdad? Sentimental, el poder tener hijos, sí. Muy bien, y yo te deseo que lo puedas hacer. Yo creo en la rehabilitación, creo en las segundas oportunidades, creo en darle break a la gente que de corazón muestra arrepentimiento. Hay gente que pasan sus condenas completas sin mostrar arrepentimiento y eso es bien triste. Lo estamos viendo Eso. en varios casos recientes aquí en Puerto Rico. Yo soy de las que cree en mi naturaleza, y creo que nos hablas con mucha honestidad. No estás negando las cosas que hiciste, cosa que es muy importante, ¿verdad? Y yo quisiera, Alex, que tomaras este momento para que le des un mensaje. Ya como mamá me lo diste, ahora que le des un mensaje a Puerto Rico, ¿verdad? De, de por qué hay que darte otra oportunidad y cuál es tu compromiso con Puerto Rico. No, yo le quisiera decirle al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Que Dios me ha hecho amar la vida, me ha hecho amar la creación que Él ha creado. Y ese amor que Él me ha dado, ¿verdad? Por Él, primeramente amarlo a Él y después que amar lo que Él ha creado y todo lo que Él ha hecho, ¿verdad? Que sé que tiene un propósito, cada vida tiene un propósito en esta tierra. Y al Él mostrarme el propósito y cómo la obra de restauración a través del Evangelio, pues mi deseo, ¿verdad?, es poder restituir a través del Evangelio, a través de hablarle a los jóvenes de lo que las consecuencias, porque yo me metí en el mundo del crimen, yo nunca pensé que me iban a matar a un hermano, nunca pensé que mi familia iba a ser impactada por el mundo del narcotráfico. Mis padres, las casas de mis padres fueron tiroteadas, ¿sabes? Yo pasé por una serie de situaciones en las cuales yo desconocía que iba a pasar por eso y mi deseo, ¿verdad?, es hablarle a la juventud de Puerto Rico, mostrarle al pueblo de Puerto Rico que a través de Jesucristo sí hay un cambio, puede haber un cambio, una solución y una nueva esperanza
en la cual a lo mejor tú piensas que tu vida no puede cambiar o que tú no puedes dejar ese patrón de pecado, ¿verdad? Que está destruyendo tu familia o que está destruyendo tu vida. Y a través de Jesucristo, pues sé y tengo la certeza de que Dios puede cambiar, de que Dios puede transformarte, de que Dios puede romper esa atadura, esos apegos. Y creo que esa es la mejor manera de yo poder restituirle al pueblo de Puerto Rico, además de yo poder servirle de verdad, de buscar adictos, ¿verdad? Para ayudarlos a que dejen las adicciones, que, ¿verdad? Con estos delgados vamos a estar trabajando en eso pronto, de un hogar para adictos, de repartir comida. Entonces, pues mi deseo es servir, predicar, pero también pues, poder servirle al pueblo de Puerto Rico en todo lo que tenga que ver en restaurar vida, en restaurar personas. ¿Por qué? Porque mi vida estaba destruida por el mundo del crimen, hay otras vidas que están destruidas por las drogas, hay otros matrimonios que están destruidos, ¿verdad? Por la fornicación. Pues mi deseo es hablarle a todas esas personas que destruyen, ¿verdad? Lo lindo que Dios le ha dado, que busquen en Cristo cómo Cristo puede restaurar eso, cómo Cristo puede restaurar el corazón, cómo Cristo puede hacer nuevas las cosas en su vida. Que si pudieras decirle algo a doña Elba en Covadonga, ¿qué le dirías? Pues doña Elba pues falleció, ¿verdad? Pero agradecido porque siempre me brindó las puertas de su casa, nunca me negó, aún siendo yo el más buscado, siempre me dio la oportunidad, ¿verdad?, de entrar a su hogar, me hablaba de la palabra del Señor, oraba por mí. Y pues yo lo que puedo decir que fue un instrumento para muchas veces, a lo mejor mi vida podía estar en peligro y ella me brindó su hogar, me abrió su hogar, ¿verdad? Y esas oraciones, pues ahora podemos ver el fruto, ¿verdad? De que esas personas que Dios fue tocando en el proceso donde yo estuve prófugo, a lo mejor fueron utilizadas para guardar mi vida. Ahora pues se puede ver el fruto de que todo eso que ellos hicieron, ¿verdad? Que a lo mejor tuvieron misericordia, no a lo mejor tuvieron misericordia, ¿verdad? De mi vida y me guardaron, me protegieron y oraron por mí. Ahora pues pueden ver el fruto de que fue propósito de Dios el que ellas hubieran tenido esa misericordia hacia conmigo. ¿Cuántos años tienes ahora? Ahora mismo tengo 38 años. Eres joven y ya no eres el más buscado. Y ya no. Ya cumplí, estoy tratando de cumplir. Sé que mi compromiso, ¿verdad?, primeramente es con Dios, pero también tengo un compromiso con la sociedad en la cual vivo. Ahora comprendo realmente para qué uno está, para qué tú eres parte de la sociedad. Todos tenemos una función que hacer dentro de la sociedad, ¿verdad?, que es un bien común. Los médicos pues hacen un bien común hacia los que están enfermos. Tú como reportera pues transmites, ¿verdad?, lo que está pasando para que vean el contorno en el que se vive la sociedad. Y creo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene una función bonita que cumplir dentro de la sociedad, pero la más hermosa es, ¿verdad?, es poder cumplir el propósito de Dios en la vida de uno. Gracias, Alex, por tu tiempo y por decir que sí. Yo, de hecho, cuando empecé a buscarte, no sabía mucho por dónde empezar, tengo que decirte, hasta que nos encontramos una persona en común y me llamó mucho la atención que de inmediato me dijeron que sí. Yo dije, este tipo tiene un propósito, y digo tipo en el buen, ¿verdad? En la buena forma de la palabra. Dije, él quiere mandar un mensaje y gracias por quererlo llevar a través de nuestro público. A mí no, el honor es mío, ¿verdad?, de poder ser entrevistado por una persona como tú, ¿verdad?, que sé que, ¿verdad?, que tomas en serio tu trabajo. Nada, y gracias por darme esta oportunidad de poder testificar de lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Ese es mi deseo, voy a estar siempre abierto a hablar. Hay cosas, ¿verdad?, que pues no voy a poder tocar, pero hay otras sí que puedo hablar que son ¿verdad?, para traer provecho a la juventud de Puerto Rico, para traer conciencia, ¿verdad?, al pueblo de Puerto Rico de que tenemos que volvernos a Dios. El libro. El libro, pues, me están diciendo eso desde hace años, más de 10 años, pero yo soy una persona que Dios soy de los que Él tiene que poner todo ahí para entonces yo decir, es de Dios. ¿Entiendes? Nunca busco forzar nada. Dejo que las cosas se den por sí solas, porque cuando tú las buscas, pues realmente pues no se dan como se deben de dar. Dejo que, Y hay ¿verdad?, cosas que ocurren de manera natural, así que Dios dirá. natural. Así me gusta, que se haga algo orgánico. Claro Amén. que sí. Bueno,
Mira, yo soy creyente, hay mucha gente, ¿verdad?, que a veces me critica porque en este espacio les hablo de Dios y aquí hay de todo, aquí hay de todo, aquí hay gente creyente, hay gente no creyente, y yo lo que les digo es escuchen lo que quieran, mi misión es informar, pero yo no me puedo distraer de quien yo soy una persona creyente, creo mucho en Dios, tengo una base que quiero, ¿verdad?, en mi vida por sobre todas las cosas, y yo voy a ti, yo voy a Amén. ti. Amén. No, y créeme que la fe, cuando una persona sin fe es una persona vacía. Y por eso, ¿verdad? En ti se irradia esa luz y ese carisma. Si uno tiene esa fe en Dios, pues entonces, ¿para qué yo existo en la vida? Entonces, pues tú no tendrías un norte, no tendrías, entonces, ¿por qué el corazón del hombre siempre tiende a sentir que fue creado para ser eterno? ¿Por qué tú entonces deseas vivir? Claro. Porque sabes que tú comienzas a ver que tu vida tiene un propósito. Cuando tu vida tiene a tú entender que tiene un propósito, pues entonces tu vida pues tiene un enfoque. Y entonces, pero una persona sin fe pues es tan vacía y todas las palabras, todo lo que habla no es empático con las personas, no cree en la rehabilitación. Es una persona, ¿verdad?, que está totalmente mirándose a ella misma porque no mira hacia Dios. Ya esta semana que viene es Acción de Gracias. ¿Por qué das gracias tú? Wow, pues tengo primeramente por la vida que Dios me ha permitido, ¿verdad? Me ha tenido tener, porque guardó mi vida, porque me permitió conocerlo. Tengo muchos amigos que partieron sin conocer, ¿verdad?, verdaderamente a Dios como yo lo conozco ahora, por las experiencias que he tenido con el Señor. Le agradezco a Dios por los padres que me ha dado, por el pastor. Tengo tantas personas que me han regalado ropa, me han regalado celular, tantas cosas, Dios me ha estado, tengo muchas cosas por qué darle gracias a Dios, me ha puesto gente hermosa, por los abrazos que recibo en la iglesia, de personas diciéndome Dios te ama, estamos orando por ti, sabes, yo no merezco tanto, todo el amor que me está dando el pueblo de Puerto Rico y el pueblo de Dios, que yo me siento tan inmerecedero, porque sé cómo yo viví y el ver que Dios me ha pagado con tanto bien y me ha bendecido tanto y nunca ha estado conmigo en todo el proceso, me ha libertado de que me den condenas largas. ¿Sabes? ¿Qué tú puedes ver viendo mi panorama, verdad? En cómo Dios me ha librado, me ha sacado, pues cómo tú puedes creer, pues uno lo que siente es gozo, alegría y gratitud. Dice la escritura, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es que todo hombre proceda al arrepentimiento, mas no de todo en la fe. No todos van a tener la fe, ¿verdad? Y hay que comprenderlo porque la escritura lo dice, no todos van a tener la fe, ¿verdad?, en creer en Dios, en creer en las promesas de Dios. Pero el que, ¿verdad?, le dé la oportunidad a Dios y guste de tener una relación con Dios y vea cómo Dios abre puertas, cómo Dios escucha, cómo Dios toma tus cargas, cómo Dios toma tus problemas, cómo Dios te da fe para vencer, ¿verdad?, obstáculos y situaciones. Y cuando Dios va marcando tu vida y se va revelando a tu vida, pues te pueden decir, no hay un Dios, y tú sabes que la experiencia que tú has tenido con Él, no hay duda de poder negar una realidad tan ciertísima de que hay un Dios. Muy bien, gracias Alex Capó Carrillo. Alex Amén. Capó Carrillo, porque quiero conocerte como de ahora en adelante así. Amén. Gracias, ¿verdad?, por llamarme de ese nombre, pero gracias por la entrevista. Le amo mucho en Cristo Jesús. Es un placer poder hablar contigo, poder conocerla. Igualmente. Igualmente. Dios le Muchas bendiga. gracias por tu testimonio y gracias al pastor por haberlo hecho Amén. posible. Muchas Que gracias. Dios, que Dios bendiga a tu hijo y que bendiga a todo tu hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.